acceder al mismo, y en la primera hoja del documento van a ver que tienen un listado de herramientas a utilizar, ¿sí? Fíjense, son herramientas que son gratuitas, o sea, no es que tienen que... Ah, perfecto, genial, gracias, Tomás. Eh, Son gratuitas, no que tienen que craquear nada, pagar ninguna licencia. Por ese lado no hay problema. Vieron que no se especifica versión, ¿sí? Así que pueden bajar la versión que a ustedes les funcione, porque si son 40 personas, ahí les paso el código de la clase. Eh, si son 40 personas, seguramente las 40 tendrán una versión diferente del sistema operativo, ¿sí? Ya sea por las releases, por lo que fuera. Entonces, pueden bajar la versión que les funcione, no hay drama con eso. Y por último, acá tienen un link a un video, ¿sí? Donde se les explica cómo bajarlo y cómo instalarlo. Estas tres herramientas, se los aviso ahora, les sugiero que la tengan lista, instalada para la tercera clase, ¿sí? Que es donde vamos a estar viendo un poco cómo funciona esto. Si bien no es el objetivo principal de la materia que ustedes aprendan a utilizar estas herramientas, está bueno que lo tengan como para que la práctica de la materia sea un poco más, quizá más ágil, ¿sí? De hecho, pueden hacer la práctica en base a, a la utilización de estas herramientas. ¿Por qué? Porque entendemos que por ahí escribir una consulta a mano sin que te arroje un resultado puede ser hasta medio frustrante. Entonces, escriben la consulta, si ustedes tienen cargada la base de datos eh, de la práctica en su máquina y ustedes hacen la consulta, van a poder chequear que los resultados sean correctos, ¿sí? Bien. Bueno, creo que a nivel administrativo no hay, no hay mucho más que esto, ¿sí? Todo este documento fue creado y curado a través del tiempo por medio de Diego Vázquez, que es un profe que ya tiene 20 y pico de años en la carrera, ¿sí? Así que está más que comprobado que todo el material que hay acá sirve. Si lo quieren ampliar, siéntanse libres, no hay ningún inconveniente al respecto. Bien, vamos a arrancar por algo básico, ¿sí? Que es justamente la definición de qué es un sistema de base de datos, ¿sí? Bien, un sistema de base de datos, dice, es un sistema computarizado cuyo propósito general es mantener la información centralizada y hacer que esté disponible cuando se lo solicite. Ahora, si bien esto es correcto, había sistemas de base de datos que no eran computarizados, ¿sí? Si les tengo que decir uno así, ¿cómo es? El primero que se me ocurre es, yo tenía un almacenero en el barrio que se llamaba Daniel y tenía una libretita donde anotaba el nombre de cada vecino, de cada cliente, y anotaba cuánto le debía y cuánto le había pagado, ¿sí? Si bien es medio como un Excel, eso funcionaba como una base de datos, ¿sí? Estaba centralizada porque estaba dentro de una libretita de papel, ¿sí? Y mantenía la información ahí y actualizada, porque cada vez que iba alguien y pagaba una deuda,
él actualizaba ese valor, ¿sí? Eso a grosso modo es como una base de datos. La única diferencia es que ahora nosotros estamos inmersos en un mundo en el cual cualquier persona tiene un celular y puede manejar una base de datos desde ahí, ¿sí? Fíjense lo que dice después, que dice existen dos aspectos de diseño de base de datos que son importantes para lograr la flexibilidad de su uso. Dice que los datos deben ser independientes de los programas que los utilizan, ¿sí? De modo que cualquier cambio no implique una modificación de los programas, y debe ser posible explorar la base de datos sin necesidad de programar con lenguajes convencionales de programación. Dice, para esto se utilizarán lenguajes de consulta. Vamos con la primera parte, que dice que los datos tienen que ser independientes de los programas. Si nosotros tenemos una base de datos, ¿sí? Que de movida va a tener, supongamos, número de documento, nombre de una persona y dirección, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que tener una forma de poder acceder a esa base de datos que sea independiente del programa con el cual yo voy a acceder a esa base, ¿sí? Ustedes como programadores tienen que tener una noción de qué es una base de datos, porque si bien cuando terminan la carrera pueden dedicarse a administrar bases de datos, ustedes por ahí están más orientados a la programación. Bueno, pero tienen que saber cómo conectar eh, un formulario que ustedes puedan hacer a una base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos que ustedes carguen en algún formulario tienen que persistir en algún lugar. ¿Qué quiere decir persistir? Quiere decir que tienen que guardarse de manera, eh, ¿cómo decirlo? Que no se borren, ¿sí? Para no ser redundante con la palabra persistente, tienen que guardarse esos datos en algún lugar, ¿sí? Ese lugar a donde se guardan los datos que ustedes cargan a través del formulario que generaron los programadores es una base de datos, ¿sí? A esa base de datos ustedes van a poder acceder desde un formulario hecho con, no sé, con Visual, con C, con Python, con el programa que ustedes manejen, ¿sí? Con el cual ustedes se sientan cómodos. Y después dice, de ser posible, explorar la base de datos sin necesidad de programa, con lenguajes convencionales de programación. O sea, para esto se utilizan lenguajes de consulta. Los lenguajes de consulta son lo que ahí se aclara. Lo que nosotros decimos SQL es en realidad SQL, ¿sí? También se llama SQL y es Structured Query Language. ¿Qué quiere decir? Que es lenguaje de consulta estructurado. ¿Qué quiere decir estructurado? Que tiene, y ya lo vamos a ver más que nada a partir de la próxima clase, es un lenguaje que tiene determinada estructura. Van a ver, ya ahora en la próxima página, van a ver que hay palabras que son claves, que se utilizan dependiendo de la acción que yo quiera tomar con respecto a la base de datos, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, profe. Bueno, muy bien. Muy bien. Esto que ven acá son los objetos de una base de datos, ¿sí? Los objetos es de qué está compuesta una base de datos. Acá se los pusimos en inglés y las palabras en castellano son tabla, vista, índice, procedimientos almacenados, disparadores, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia, ¿sí?
Este icono, este símbolo que ustedes ven acá, que es como un tambor, es lo que representa por lo general a una base de datos, ¿sí? Dentro de esta base de datos, ustedes van a encontrar todos estos. De movida van a tener tablas. Puede ser que vistas no tengan, que procedimientos almacenados no tengan, que disparadores no tengan, ¿sí? Pero si van a tener una base de datos, al menos van a tener tablas, que es donde ustedes van a almacenar los datos. Bien, ahora, dentro de esta base de datos, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a tener aquellos comandos que modifican la estructura de la base de datos y aquellos que no modifican la estructura, ¿sí? Los que modifican la estructura son los que se llaman DDL, que es Data Definition Language, ¿sí? Lenguaje de definición de datos. Fíjense que están puestas en negrita a propósito estas palabras, tanto acá como acá, acá y acá, con un objetivo. Que sepan que, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, son las palabras con las cuales van a tener que arrancar a escribir el comando, ¿sí? Cuando usted, esto lo tienen que escribir siempre en inglés, estos comandos, ¿sí? Son palabras reservadas. ¿Qué quiere decir palabras reservadas? Básicamente eso, son palabras que ustedes no pueden escribir mal, creates o alter con doble T, lo que fuera, no. Si ustedes ponen eso, digamos, no van a poder reconocer el comando, no se va a poder ejecutar la sentencia. Entonces, la tienen que escribir como corresponde eh, para que esto funcione. Entonces, van a tener algo que se llama create, que es básicamente sirve para crear todos los objetos de la base de datos. ¿Crear qué? Tablas, vistas, índices, procedimientos almacenados, trigger, etc. Después van a tener un alter, que es para alterar, para cambiar, pero fíjense que el alter solo sirve para cambiar las tablas, ¿sí? No pueden alterar ningún otro objeto de la base de datos, solamente pueden alterar tablas. Y por último tienen el drop. El drop es dejar caer, ¿sí? O bajar todos los objetos de la base de datos. Puede ser que nosotros hayamos creado algo y lo hicimos mal, ¿sí? Por ahí creamos un índice y lo creamos mal. Bueno, como no lo podemos modificar, directamente lo bajamos y lo volvemos a crear, ¿sí? Que es crear, supongamos, un índice, es simplemente escribir el comando, no es que tiene que tener algo mucho más complicado. Tranqui, porque esto lo vamos a ir viendo más adelante. Como que les estoy haciendo una pequeña también introducción a lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia. De hecho, los índices, procedimientos almacenados, trigger, eso lo vemos recién después del primer parcial. Entonces, recuerden, tenemos aquellos que modifican la estructura, create, alter y drop, y después tenemos los que no modifican la estructura, que es lo que se llama Data Manipulation Language, que son estos 4 comandos que sirven para seleccionar cuando tenemos que hacer una búsqueda, update cuando tenemos que hacer una actualización de un dato en particular o de una serie de datos en particular, insert cuando tenemos que guardar un dato, meter un dato en determinado objeto, y delete cuando tenemos que borrar, ¿sí? Por otro lado tenemos el DCL, que es el Data Control Language, ¿sí? Lenguaje de control de datos, que tiene estos dos comandos, que es grant y revoke. Grant quiere decir que estamos otorgando un permiso.
¿sí? Y revoke es cuando lo estamos quitando. Por último, tenemos el TCL, que es el Transaction Control Language, lenguaje de control de transacciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy haciendo una transacción, yo puedo estar, supónganse, creando una tabla, ¿sí? Yo estoy creando una tabla y, no sé, pongo nombre, dirección, documento de la persona. Yo le puedo dar Enter para ejecutar ese comando, ¿sí? Pero hasta que yo no pongo commit, ese objeto no se va a crear, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando el commit, que es como es una palabra en inglés que significa compromiso, ¿sí? Quiere decir que cuando yo pongo el commit, es como estoy diciendo, estoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces eso me ejecuta el comando que yo escribí. Eso puede estar de manera automática o puede estar de manera manual. Ya vamos a ir viendo también más adelante que si bien eso se puede configurar, depende mucho de la experiencia de cada usuario como para no mandarse macanas. Y el rollback es básicamente hacer lo contrario, es volver hacia atrás. Si yo hago algo y digo, uy, no, me equivoqué, tendría que haber hecho tal otra cosa, le digo, pongo un rollback y vuelvo a la acción anterior. Por ahora ténganlo presente, no quiere decir que lo veamos ya, esto va para después del primer parcial. Lo que nosotros vamos a ver más que nada antes del primer parcial es cuáles son las características de la base de datos y vamos a ir viendo los DDL y DML. ¿Alguna duda hasta ahora? Diga. Mm. Fíjate, es lo que les puse al principio del documento. Esto. Si ustedes se bajan el MySQL, ¿sí? El PHP MyAdmin y el MySQL Workbench, ustedes van a poder interactuar con la base de datos, van a poder crear la base de datos por medio de estas herramientas. O sea, vos podés tener, no sé, el programa que ustedes quieran para programar, pero no pueden crear una base de datos desde ahí, ¿sí? Tienen que crearla previamente o van a ver que estos trabajos se hacen medio, ya ahora incluso, justo vamos a hablar un poco de eso, quiénes son los agentes que interactúan en la creación de todo esto, ¿sí? De hecho, a ver, no necesariamente tienen que tener herramientas instaladas. Eh, para crear esto, digamos, sí, para que funcione obviamente, pero me refiero que esto ustedes lo pueden practicar en un Word, ¿sí? En un Notepad, en un papel y lápiz, pueden practicar esto. Le estamos dando la idea que se bajen estas herramientas para poder ir practicando, para que el resultado sea un poco más visual, sea más ameno aprender viendo que si vos tires un comando, te aparece la respuesta al instante, ¿sí? Es más que nada eso. Mm, bien, sí. Mm. Mira, igual con que tengan MySQL y el Workbench,
debería funcionar. Por ese lado no te hagas drama. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Si no, fíjate, no sé si acá en este video, en el link que aparece acá, que es un video que hizo Charlie, el coordinador. Ah, ok. Bueno, voy a tratar de averiguar a ver cómo es. Es más, Jonathan, si me haces el favor, si me mandás un mail con esa consulta, veo así yo la tengo presente. Nada, lo averiguamos. Bien. Bueno, ahora sí, vamos con los componentes de un sistema de base de datos, ¿sí? Dice, hay 4 componentes principales de un sistema, que son básicamente la información, ¿sí? La información en la base de datos está integrada y es compartida. Integrada significa que la base de datos puede considerarse como una unificación de varios archivos de datos, ¿sí? Eliminando total o parcialmente cualquier redundancia, o sea que los datos no se repitan. Con ese ejemplo simple que les había dado del almacenero que tiene su libretita con los deudores, ¿sí? La idea es que no repita la deuda que pueda tener una persona con él, porque si no, va a tener datos erróneos. Va a pensar que, no sé, Luis le debe, no sé, 40 en vez de 20, como le debe originalmente, ¿sí? Compartida significa que los elementos individuales de información en la base de datos puede compartirse entre varios usuarios distintos. La idea es que la base de datos, que puede estar centralizada o no, puedan acceder diferentes usuarios, ¿sí? Al mismo tiempo. Bien, entonces, la información es uno de los 4 componentes principales del sistema de base de datos. El otro es los equipos, ¿sí? Los equipos básicamente son los servidores de base de datos en los que corre la base, ¿sí? Donde se almacenan, que pueden ser servidores, ¿sí? Pueden ser servidores tanto de procesamiento como de almacenamiento de datos, ¿sí? Dispositivos de entrada-salida, controladores de dispositivos, procesadores, memorias principales, ¿sí? Todo eso forma parte de los equipos. Después tenemos los programas, que son programas de aplicación, que son los que interactúan entre los usuarios y la base de datos, ¿sí? Acuérdense que yo les decía, si ustedes generan un formulario, ese formulario es el que interactúa entre la base y el usuario. Eso es lo que les va a permitir, porque no todos los usuarios saben hacer un insert de un dato en una base. De eso se va a ocupar la programación que ustedes desarrollen para acceder a la base de datos y persistir los datos y poder trabajar con ellos. Entonces, esos son los programas de aplicación, los que interactúan entre el usuario y la base de datos. Después tenemos los programas de administración, ¿sí? Son sistemas gestores de base de datos que manejan las solicitudes de acceso a la base de datos, obtención y puesta al día de los datos, ¿sí? Está compuesto por software para procesar consultas y software para tener acceso a los datos almacenados. Bien, esos programas, que son los programas con los cuales se administra la base, lo hace un administrador de base de datos, no lo hace necesariamente el programador, ¿sí? Deberían ser 2 funciones distintas, deberían ser 2 personas distintas. Por último, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de los componentes de un sistema de base de datos. Tenemos información, equipos, programas y
los usuarios. Los usuarios son los últimos, ¿sí? De los usuarios, tenemos 4 tipos de usuarios de base de datos. Los administradores de la base de datos, que es la persona que toma decisiones estratégicas, ¿sí? Y de política con respecto a la información de la empresa. Es el encargado del control general del sistema a nivel técnico. ¿Cuáles son las funciones? Tienen que definir el sistema, el esquema conceptual. Para eso tiene que identificar las entidades. Las entidades, ya van a ver ahora en breve, las entidades son las tablas, ¿sí? Las entidades son, digamos, a grosso modo, los repositorios donde ustedes van a guardar datos. Se llama entidad, tabla o entidad. Y la información que tiene que ingresarse acerca de esas entidades, ¿sí? Es lo que se llama diseño lógico. Y después tenemos la definición del esquema interno. ¿Cómo se representa la información en la base de datos? ¿Sí? Se utiliza la Data Definition Language para poder llevar a cabo esto. Acuérdense, la Data Definition Language, lo encuentran acá, que es crear, alterar y bajar, ¿sí? Los objetos de una tabla, de una base. Y la vinculación con los usuarios. El DBA se va a encargar de garantizar la disponibilidad de los datos que los usuarios necesiten y ayudarlos con el esquema externo. Después van a tener la definición de las verificaciones de seguridad e integridad, la puesta en práctica de procedimientos de respaldo y recuperación, ¿sí? La supervisión del desempeño y responder a cambios en los requerimientos. Van a ver, todo esto lo vamos a ir explayando sobre esto un poquito más adelante, ¿sí? Hay cuestiones de seguridad que tienen que tener presentes los administradores de base de datos, ¿sí? Básicamente porque si ustedes están generando un formulario para persistir datos, ¿sí? Esos datos deberían cuidarse de alguna manera, deberían backupearse, no deberían perderse. Si se hace alguna modificación, si entra algún hacker, si nada, por error se pierde el dato o por un problema, no sé, por un desastre natural, se puede llegar a perder algún dato. Bueno, todo eso es responsabilidad del administrador de base de datos que tiene que hacerse cargo de, che, pasó esto, no sé, hubo un terremoto, se prendió fuego el data center. ¿Cómo hacemos para recuperar la información? No, quédate tranquilo, que yo tengo un backup de los datos al día de ayer, hasta, no sé, 2 minutos antes del incendio, tengo un backup guardado en otro lado, ¿sí? Siempre y cuando estamos hablando de empresas o entidades que manejan un volumen importante de información, ¿sí? Con una pyme, por ahí esto no, obviamente no sucede. Pero si estamos hablando de empresas que facturan millones de pesos por día, ya sea alguna telefónica, algún sistema de cable, bancos, todo eso tiene un esquema de seguridad que les debería asegurar la solución a este problema, ¿sí? Bien, la supervisión y desempeño y responder a cambios en los requerimientos, ¿sí? La base de datos, si está creciendo mucho, bueno, debería tener de todas formas cierto desempeño, ¿sí? Debería ser rápido, se debería poder acceder sin problema, ¿sí? Si llega a haber algún cambio en los requerimientos ya sea acceso, quiere decir que alguna persona no debería poder acceder o debería empezar a tener más responsabilidades, entonces le dan más acceso a la base,
o crear diferentes objetos, también se encarga el administrador de la base de datos. ¿Sí? Es el responsable número uno de lo que pase con los datos de una empresa. Al primero que le van a cortar la cabeza si falla algo es al administrador de la base de datos. ¿Sí? Bien. Otros dos usuarios que son importantes son el analista de sistemas y el programador de aplicaciones. ¿Sí? El analista de sistemas es el que va a determinar los requerimientos de los usuarios finales. Y los programadores son básicamente los que escriben los programas que utiliza la base de datos. ¿Sí? Una cosa es ser analista de sistemas, que para ser analista de sistemas, de todas maneras se recomienda que la persona haya pasado por la instancia de ser programador. Eh, y el programador que es quien responde a esos requerimientos. El analista de sistemas es el que habla con el usuario y dice, bueno, che, vos qué vas a necesitar, tal cosa, tal cosa, tal cosa. El usuario siempre te va a pedir todo. ¿Sí? No, yo tengo que tener acceso a toda la base de datos. El usuario también pide sin tener idea. ¿Sí? O uno no le puede dar acceso a toda la base de datos. ¿Qué sos, admin vos? No. Entonces, listo, vos necesitas acceso a toda la base de datos. ¿Qué tenés que ver? Y no, yo me encargo de, no sé, festejar, de poner un cartelito cada vez que fulano cumpleaños. Bueno, entonces no necesitas acceso a toda la base de datos. De último necesitas acceso a algo que sea el nombre del, del empleado y, no sé, la fecha de cumpleaños, nada más. ¿Sí? Entonces, el analista va a poner ese límite y es el que le va a transmitir al programador, che, este acceso a determinado usuario, déjalo nada más llegar hasta acá. El programador es el que va también a hablar con el gestor de la base de datos y le va a decir, mira que fulano solo puede tener acceso a esto. ¿Sí? El administrador de la base de datos es el que va a bajar también al sistema esos requerimientos que le subieron entre el analista y el programador. Y por último tenemos los usuarios finales, que son básicamente los que interactúan con el sistema de base de datos a través de las aplicaciones, ¿sí? Que escriben los programadores. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Alguien trabaja en base de datos y quisiera aportar algo? Más que bienvenido. Ahora no, profe. Bueno, muy bien. Por ahora viene bastante simple, así que como para que no se asusten, la primera clase la terminen más o menos bien. Va a estar un poco más complicado a partir de la segunda, pero nada que los deba asustar. Bien, características de la base de datos, ¿sí? Como veníamos diciendo desde el principio, está constituida por un conjunto de datos persistentes, ¿sí? Persistentes. Eso ténganlo presente siempre, porque es parte importante de la base de datos. Disponibles para muchos usuarios, los cuales pueden acceder en forma simultánea, ¿sí? ¿Me pueden dar un ejemplo de algo dentro de la PC que no sea persistente? Exactamente. ¿Y la RAM? ¿Qué característica tiene que no tiene la base de datos? Si la base de datos es persistente, los datos son persistentes, la RAM es exactamente, muy bien. ¿Y qué significa RAM? Bien, ¿y a qué responde ese nombre? Ah, que no puedes elegir el dato que querés. ¿Cómo que no? Me muero si no puedo elegir el dato Ah, que bueno. quiera.
Bueno, como diría Guido Casca, está mal, pero no está tan mal. ¿Por qué? Es verdad, se guardan datos en cualquier parte de la memoria, ¿sí? Supongamos que tenemos una memoria de 16 celdas. Bueno, se puede guardar un dato en ya sea la celda 0 o en la celda 15 o en la celda 9. Pero lo que yo tarde en acceder a cualquiera de esas celdas va a ser el mismo. ¿Sí? No importa si está en la primera, en la última, en el medio. Es una de las particularidades que tiene la RAM. Y es volátil básicamente por eso, porque en realidad se va a usar de manera, ¿cómo es? Se va a utilizar por instantes y no necesariamente yo la tengo que tener guardada para poder utilizarla después cuando reinicie la máquina, ¿sí? O cuando cierre la aplicación. A ver, ahí alguien puso, se almacenan temporalmente datos y programas que están en uso. Exactamente, eso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, está constituida por un conjunto de datos persistentes disponibles para muchos usuarios, que también esa es la gracia, ¿sí? Tener una base de datos para que pueda acceder solo una persona no tiene mucho sentido. La idea es que puedan acceder a hacer consultas, a guardar datos, a borrar, a trabajar con la base de datos varios usuarios a la vez. Y prácticamente al mismo tiempo, ¿sí? Las características es que tienen independencia con respecto a los sistemas, que era un poco lo que hablamos al principio de la clase, que los programas de acceso a la base de datos se escriben de modo independiente a los datos. En caso de que la estructura de los datos sufra modificaciones, no tiene por qué incidir en la estructura de la codificación de programas que utilizan dichos datos, ¿sí? Espérenme un segundito que ya estoy con ustedes. Espera un cachito, tomo agua y seguimos. Bien. Después, la posibilidad de disminuir la redundancia, ¿sí? Básicamente que no se repitan los datos, ¿sí? Que nos permite tener datos de forma única, ¿sí? Y si existe una repetición, que sea reducida al mínimo posible. Esto sirve para ahorrar tiempo y para mantener mejor los datos. ¿Por qué? Porque si yo tengo datos repetidos, lo más probable es que si no están repetidos dentro de la misma fila, digamos, dentro de los mismos campos o la misma entidad, a menos que yo tenga algo programado como para que cuando se produce un cambio, ese cambio también se refleje en otro lado, va a ser muy difícil mantener una base de datos actualizada, ¿sí? Para poder seguir trabajando con datos concretos, para tener datos actualizados. La naturaleza autodescriptiva de los sistemas de base de datos. Si el sistema no solo contiene la base de datos misma, sino también una definición completa
con la información de estructuras, tipo y formato de almacenamiento de cada elemento y diversas restricciones que se aplican a los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando yo, ya lo vamos a ver más adelante, cuando yo estoy creando una base de datos, así cuando ustedes programan, ¿sí? Y tienen que poner qué tipo de datos se va a ingresar, ¿sí? Porque ustedes pueden pedir que sea un entero, que sea, ¿cómo es? Un dato numérico, un dato, eh, ¿cómo es? Algún texto o el tipo de dato que ustedes permiten utilizar. Bueno, la base de datos tiene lo mismo. Si yo estoy definiendo campos dentro de una base de datos, yo tengo que decir, che, yo quiero que acá pongas el documento. Bueno, ¿qué tipo de dato voy a pedir que pongas? Y voy a querer que pongas un dato numérico, no un dato alfanumérico o con caracteres especiales. Simplemente quiero números. El manejo de múltiples vistas de datos, ¿sí? La base de datos suele ser vista por varios usuarios en diferentes momentos y de diferentes maneras. Se tiene la posibilidad de que cada usuario vea solo los datos que necesite. Esperen que acá les quería mostrar un datito, va como un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. ¿Alguien de ustedes maneja Excel o tiene una idea de qué se trata Excel, por lo menos? Bueno, la idea es esta, ¿sí? Tenemos un Excel. Hay que eliminamos esto. Y tenemos una determinada cantidad de datos, ¿sí? Tenemos legajo, nombre, mail, materia, plan al que pertenecen, el curso, el horario, materia, ¿sí? Esto es, supongamos, una base de datos, ¿sí? A grosso modo es una base de datos. Ahora, yo como usuario no me interesa ver todos estos datos. ¿Qué es lo que quiero ver? Quiero ver a las personas que son del curso 126, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Borro esto. ...126 y de la materia base de datos 1. ¿Bien? Ah, eso no lo podemos ver, lo que seleccionás. Solo se ve, solo se ve el Excel nomás. Sí, sí, está bien. Ustedes están viendo lo mismo que yo. Ah, está. A lo que voy es que fíjense, ustedes acá ven todo base de datos 1, ¿sí? Plan 2024, el número del curso y el horario de la cursada, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá es lo que se llama una vista, ¿sí? ¿Qué es? Es una porción de la base de datos, ¿sí? Que está limitada a lo que en teoría me debería servir a mí, que es simplemente ver base de datos 1, la materia base de datos 1, y desde acá yo tomé los mails para ustedes invitarlos a a esta clase, ¿sí? No me interesaban materias de otros años o de otros cursos. Entonces, me armo una vista de lo que yo realmente necesito. ¿Sí? ¿Se entendió cuál es el objetivo? Ya vamos a ver más adelante también las vistas, cómo se crean en las bases de datos, pero básicamente el Excel también se ha utilizado durante mucho tiempo
como un gestor de base de datos súper limitado, pero está la opción. Bien, fíjense, si yo acá selecciono todo, es como tener toda la base de datos entera. ¿Sí? Fíjense que tengo otros cursos, otras materias, ¿sí? Otras comisiones. Esto es lo que yo incluso lo puedo limitar, supongamos, por materia. Yo puedo decir, bueno, quiero todos los bases de datos. Bien, y acá me van a aparecer los diferentes cursos, los diferentes horarios. ¿Sí? Yo simplemente quiero a los de 126. Esta es la vista limitada con la cual yo debería estar trabajando. Bien, eso fue simplemente como para que tengan presente de qué se trata una vista. Bien, continuamos. ¿Qué es, a qué nos referíamos con esto? Que yo, por ejemplo, solo voy a ver el curso 126. ¿Sí? Y otro profe por ahí que le interesa ver, que es un profe de la noche, le interesa ver el curso 300 y pico. ¿Sí? Entonces, él va a poder estar accediendo a la misma base de datos que yo, al mismo tiempo, y consultando otros datos desde la misma estructura, hacer una vista, que es la que necesita tener él activa en ese momento. Bien, después tenemos la posibilidad de compartir los datos, ¿sí? La información está disponible para varios usuarios y por distintas vías de acceso. Pueden acceder varios usuarios y requerir diferentes vistas de la misma. Es compacto, rápido y actual, se dispone en cualquier momento de la información precisa y al día. La posibilidad de aplicar restricciones de seguridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se definen maneras de acceder a esos datos. Yo bien podría querer acceder a datos de otra materia y me digan, no, mira, estás limitado desde el sistema por el administrador de base de datos, no te deja llegar más que esto, ¿sí? No te deja acceder más que a los datos de tu propia cursada. Por cuestiones de privacidad, por cuestiones de políticas de la facu, lo que fuera, ¿sí? Ya más adelante también vamos a ir viendo eso. Auditoría. Proveen la facilidad para obtener datos de la base de datos, accesos realizados y registros borrados. La auditoría básicamente es eso, es un chequeo constante de qué es lo que se está haciendo con esa base de datos. Supongamos que yo no sé, por el motivo que fuera, me meto en la base de datos y borro a alguien del curso 126. Porque no sé, mismo porque me pude haber equivocado, porque cometí un error. Tengo un conocido que estaba trabajando con la computadora, ¿cómo es? Estaba por anotarse a un curso, y es real esto, un curso de posgrado. Estaba medio indeciso, no estaba muy seguro de lo que iba a hacer. Pasa el gato por arriba del teclado de la computadora y lo termina anotando. O sea, así como gracioso y triste a la vez, el chabón ahora está pagando el curso porque el gato decidió por él, ¿sí? Entonces, así como este flaco se anotó un curso de posgrado, bueno, tranquilamente ustedes se pueden mandar algún error trabajando en la base de datos y de todo eso queda registro. Si se metió el usuario Nicolás Amiano, se metió, hizo una modificación en la base de datos, ya sea para bien o para mal, de todo eso queda registro, ¿sí? Hay algo que se llama log, ¿sí? Que
El log es como una bitácora de todo lo que va sucediendo a lo largo de determinada cantidad de tiempo dentro de la base de datos. No sé, Nicolás borró tal y tal registro. Jonathan hizo el update de tal tabla, ¿sí? Y así con todo lo que sucede. La auditoría también, si tiene registro de qué fue lo que pasó, bueno, es lo que nos va a dar el pie a llevar a cabo un recupero, ¿sí? Que es esto que yo les decía antes, que por ahí hubo algún error humano, como puede haber algún desastre natural o un incendio o lo que fuera. Bueno, de todo eso, esa información que nosotros utilizamos en la base de datos debería quedar guardada, ¿sí? Y asegurada en algún lugar. Lo que se llaman backups, que después por ahí lo podemos ver también, que es cómo se llevan a cabo los backups de las bases de datos. Se pueden hacer en medios electrónicos como dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Se pueden guardar en storage que están, supongamos, en la otra punta del mundo. Se pueden hacer en cinta. Los backups en cinta son básicamente eh, unos dispositivos que nos permiten guardar, dependiendo de la compresión de datos que utilicemos, para 16, ¿cómo es? No, 1 tera, 2 teras, 4 teras de información, 16 teras de información, ¿sí? Dependiendo también de la tecnología de la cual dispongamos para poder llevar a cabo ese backup. Pero, bueno, esas cintas en las cuales nosotros guardamos datos deberían estar guardados en cajas de seguridad ignífugas, o sea, que son resistentes al fuego, ¿sí? Para poder acceder después a esa información y recuperar bases de datos. Bien. Por último, la relacionabilidad. Quiere decir que los datos podrán ser utilizados o explorados de manera flexible, ¿sí? Con diferentes caminos de acceso gracias a su relación incluida con los datos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, ingreso a trabajar en algún lugar y la gente de recursos humanos toma mis datos, ¿sí? Nombre, dirección, fecha de cumpleaños, DNI, lo que fuera. Estado civil, casado. Bueno, pasame el dato de tu esposa, le pongo el nombre, le pongo el documento, todo, ¿no? Bien, llega determinado momento en que tienen que acceder al dato de, supongamos, estoy trabajando y tienen un accidente, tengo un accidente. Entonces se tienen que poner en contacto con mi esposa. Y a mi esposa ni se acuerda cómo se llama. Entonces, para acceder al dato del teléfono que tienen de mi esposa, lo más probable es que tengan que acceder por otro lado, buscando mi nombre en la base de datos para poder acceder a ese registro, ¿sí? Que bien puede no estar guardado dentro de la misma tabla. Puede ser un dato que está guardado en otra tabla eh, donde no, donde no se accede de manera tan continua. Entonces, por medio de esa relación que hay entre mi dato y el de mi esposa, es que se puede llegar a ese dato. Por eso se dice que son datos que pueden ser utilizados o explorados de manera flexible y con diferentes caminos de acceso, ¿sí? Gracias a la relación incluida de los datos. Y ahora van a entender un poquitito más de qué se trata esto. Antes de pasar a la próxima unidad, ¿alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que no les esté quedando claro?
están todos dormidos. No, profe, yo quería preguntar, acá vamos a ver solo bases de datos relacionales, ¿verdad? Sí, no relacionales van a ver en base de datos 2. Ah, buenísimo. Para entender bien, las no relacionales tienen que entender bien de qué se trata, primero esto, digamos, de qué se trata bien una base de datos en general y después qué es una base de datos relacional. ¿Sí? Bien. Gracias por la introducción, Diego, ¿no? Tengo justo uno de mis mejores amigos que se llama Diego Iturburu. Mirá vos, por una letra. A ver, esperen que alguien me está escribiendo, pero... A ver, Tiziano había preguntado. El programa lo tenemos que tener preparado para la otra clase, supongo, ¿no? Si ya lo pueden ir haciendo, mejor, porque la idea es que si tienen algún inconveniente, lo veamos antes del horario de clase. Porque realmente, yo entiendo por ahí que alguien puede tener dudas, pero si nos ponemos a ver en clase, caso por caso, profe, yo no puedo hacer tal cosa, yo no pude bajar tal otra, se nos van 4 horas hablando de cómo bajar el programa. Entonces, por eso, tienen tiempo, traten de hacerlo, ¿sí? Antes de llegar a la próxima clase para poder resolver esto, ¿sí? Y tenerlo esto funcionando. Bien, ahora sí, base de datos relacional, ¿sí? Una base de datos relacional es aquella cuyos usuarios la perciben como un conjunto de tablas, ¿sí? Se visualiza con un diseño de tabla de doble entrada. Nosotros acá en esta unidad vamos a ver un ejemplo que tiene 3 tablas y que la vamos a tomar de ejemplo prácticamente a lo largo de por lo menos esta primera parte, ¿sí? Como para que la tengan presente. Vamos a ir y volver sobre estas tablas. Tenemos acá, por ejemplo, una tabla que se llama proveedores y tenemos otra tabla que se llama productos. La tabla proveedores se compone de los siguientes campos: número del proveedor, nombre del proveedor, domicilio y localidad. ¿Sí? Si ustedes ven la tabla de proveedores, focalícense en eso. Fíjense qué tiene de particular esa tabla. Más allá de que tiene 4 campos. Si ustedes analizan los datos en particular, ¿qué pueden decir? Sí, porque vos podés guardar los datos que vos quieras, ¿sí? Ahí Gonzalo dice, tienen un ID, ¿sí? Cada usuario, vos tenés no sé, a Gómez, que está en Nazca 920 en Capital Federal. Pero Gómez, que está en Nazca 920, tiene un número de proveedor, que es lo que lo hace único. Fíjense que incluso en nombres están puestos los apellidos Gómez, Pérez, Vázquez, López. Podremos agregar días y tenemos ahí ya cubierta, creo que media guía telefónica. ¿Por qué? Porque pueden ser nombres, estos son nombres que están puestos a propósito un poco con esa idea. Que tengan en cuenta que esos nombres se pueden llegar a repetir, ¿sí? Los domicilios también se pueden llegar a repetir. De hecho,
Hay empresas, hay edificios en los cuales funcionan 20, 30 empresas en el mismo edificio, ¿sí? Y están las 30 en la misma localidad también. Pero lo que identificaría a cada empresa, digamos, separándolas de otras, es el ID de esa empresa, es el número de proveedor. Fíjense que no se repite, ¿sí? 101, 102, 103, 104. Los nombres pueden repetirse o no, los domicilios pueden repetirse o no, y las localidades lo mismo. Después tenemos la tabla productos. La tabla productos también cumple con la misma condición. Tienen un número de producto, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un nombre de producto, talco, crema, cepillo, esmalte. Un precio, que puede repetirse o no. Un tamaño, que pueda repetirse o no. Y la localidad lo mismo, ¿sí? Por este lado tenemos los nombres de los proveedores, por este lado tenemos los productos, ¿sí? Y por último tenemos esta tabla. Esta tabla se llama ProfProd, ¿sí? Prof de proveedores, Prod de productos. ¿Y cómo está compuesta? Está compuesta por los números de proveedores, por los números de producto que tiene cada proveedor y por la cantidad, ¿sí? Se puede decir que esta tabla es algo así como para decir qué stock tengo yo de cada producto. Bien, es una mezcla entre la tabla número 2 y la tabla número 1. Ahora, fíjense, acá dijimos, estos datos se pueden repetir, estos también, estos. Los únicos que no se repiten, ¿cuáles son? Los ID de cada proveedor y los ID de cada producto. ¿Bien? ¿Lo ven eso? Sí. Bien. Ahora, si yo les muestro esta tabla, ¿hay datos que se repitan? Sí, se repiten, ¿no? Se repite el número, que es el número de proveedor, y se repiten también números de producto. Bien. Ahora, vamos a ver bien esto, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre esa tabla. Propiedades de las tablas relacionales, ¿sí? Cada entrada de la tabla representa un ítem de datos, ¿sí? No debería haber grupos repetitivos. Significa que ninguna tabla va a tener dos columnas con los mismos datos. Acuérdense que habíamos hablado de algo que se llama redundancia, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Que haya dos veces o más el mismo dato, siendo que lo que va a hacer es ocupar espacio dentro de la base de datos. Lo cual eso también nos va a implicar más hardware, más energía, más tiempo administrando, más posibilidades de error, ¿sí? Más quilombo para recuperar, hablando técnicamente. Son homogéneas por columna, ¿sí? Homogénea. Quiere decir que todos los ítems de la columna son de la misma clase, ¿sí? Esperen. Acá son todos números, acá son palabras, ¿sí? Acá son números, acá palabras, acá palabras. A eso se refiere con homogénea, que el tipo de dato se mantiene a lo largo de toda la columna, ¿sí? La columna es la que define el tipo de dato que yo voy a poner ahí.
Bien. Cada columna tiene su propio nombre, que es único en la tabla. ¿Por qué es único en la tabla? Básicamente porque cuando yo tengo que acceder a un dato, lo que yo voy a necesitar, y esté diciendo, bueno, yo necesito acceder a la localidad, ¿sí? ¿Cuántas columnas localidad tengo? Y tengo que tener una, ¿sí? Porque si no, el sistema no va a saber a cuál acceder. Entonces, cada columna tiene su propio dato, ¿sí? Su propio nombre, que es único en esa tabla. Todas las filas son distintas y no se permiten filas duplicadas. También por el tema de la redundancia, ¿sí? Y ustedes me dicen, pero en la tercera tabla hay filas duplicadas. Sí, bueno, ahora lo vamos a ver bien. Lo vamos a ver un poquitito más en profundidad. Y después, las tablas tienen una clave primaria única para esa tabla, ¿sí? Y la clave primaria es un identificador único para la tabla. Puede ser una clave primaria, una primary key, PK significa primary key, clave primaria, simple, o sea, si está representada por solo una columna, o compuesta, si la clave primaria está representada por más de una columna. Y acá dice también, las filas y columnas pueden considerarse en cualquier secuencia y momento, no están ordenadas. Ahora, una pequeña salvedad. Volvamos a este punto. Tenemos las claves primarias, que es única para esa tabla, ¿sí? Identificador único para la tabla. Puede ser simple si está representada solo por una columna, o compuesta si está representada por más de una columna. Entonces, volvamos a las tablas que teníamos de ejemplo. A ver, en la tabla número 1, ¿cuál es la clave primaria? Número, Muy bien, ¿por qué? porque vendría a ser el identificador, no se puede repetir. Exactamente. ¿Y en la tabla número 2? Lo mismo. Perfecto, bien. ¿Alguna duda con respecto a eso? Bien. Ahora, vamos a la tabla número 3. ¿Cuál es la clave primaria? Pero el número se repite. Mm. Eh, bien, va un poco por ahí, ¿sí? Acá me dice Tiziano, si tiene que ser única, sería PNRO, pero PNRO, que es número de producto, también se repite. Está como 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 2, 4. Sería la combinación de las dos claves, entonces. Exactamente, como ahí comenta Luis, acuérdense que la clave primaria puede ser simple cuando es una sola, ¿sí? O puede ser compuesta cuando son dos o más. Pueden ser dos o más, ¿sí? No necesariamente dos. En este caso, fíjense, les doy la libertad para que tomen el tiempo y analicen fila por fila si encuentran alguna repetición del conjunto de número y P número. Número de proveedor y número de producto. Fíjense si hay alguna fila repetida. Exactamente.
Exactamente, exactamente. Entonces, en este caso, en la tabla número 3, prof-prod, la clave primaria es compuesta. La clave primaria compuesta entre número y número de producto. ¿Sí? Eso es lo que hace como identificador único a esa tabla. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? ¿Alguna duda? Es sumamente importante eso. Muy bien. Bueno, entonces, esas son las propiedades de las tablas. Y ahora tenemos definiciones básicas de una base de datos. Bien. Tenemos fila, en general se la denomina tupla, ¿sí? Que representa un registro de datos. ¿Sí? A ver si... Una fila es esto, ¿sí? Es un registro de datos. Columna es la información que se encuentra dentro de cada una de ellas y se la denomina atributo, ¿sí? El título que lleva cada columna, esto, supongamos cantidad, esto se le llama atributo. Columna, atributo. Ahora, grado de relación es la cantidad de columnas que tiene una tabla. ¿Sí? Después tenemos cardinalidad, que es el número de filas que contiene la tabla. Y por último tenemos el dominio, que es el conjunto de los valores atómicos, ¿sí? Que se trata de especificar, por ejemplo, un tipo de dato al cual pertenecen los valores que conforman el dominio. Por ejemplo, tabla proveedores. El atributo número, que es el número de proveedor, se puede considerar que se ha definido para dicho campo una longitud de 3 dígitos numéricos, por lo tanto podemos decir que el dominio, ¿sí? Tiene un rango de 001 a 999. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Estos son básicamente términos más técnicos como para que ustedes entiendan si yo me refiero a tupla o a fila o a columna o a atributo, entiendan de qué se está hablando. Bien, después tenemos los tipos de relaciones. Los tipos de relaciones pueden ser base o reales, ¿sí? Son aquellas relaciones con nombre, ¿sí? Que son las tablas o entidades. Volvemos. Esto es una tabla o entidad, ¿sí? ¿Qué tipo de relación es? Es un tipo de relación base o real. ¿Por qué? Porque todos los atributos que componen a esa entidad, ¿sí? Están relacionados entre sí de alguna manera. El domicilio está relacionado con la localidad. El nombre del proveedor está relacionado con el número y a su vez ese proveedor está relacionado con el domicilio. ¿Sí? Hay una relación como muy cercana entre todos esos datos que yo estoy poniendo. Lo mismo con los productos. ¿Sí? Después tenemos las relaciones o vistas, ¿sí? Relaciones virtuales es una relación derivada. A todo esto préstenle atención. Es una relación derivada con nombre representada dentro del sistema mediante su definición en términos de otras relaciones con nombre. No posee datos almacenados propios, separables y distinguibles. Bien. Ya esto también lo vamos a ir viendo más adelante, pero tengan presente que son relaciones virtuales.
¿Por qué? Pues yo puedo, si bien yo les mostré a ustedes un ejemplo de cómo puedo crear una vista por medio de Excel, puedo, cuando manejo una base de datos o accedo a una base de datos, puedo crear una vista que sea una relación virtual, ¿sí? Puede ser que esa vista no solo me dé el nombre y el legajo y el mail y materia de cada uno de ustedes, sino que también puede ser que me traiga, si yo quisiera, la nota con la que ustedes aprobaron el curso de ingreso, ¿sí? Que no viene al caso, no me interesa, pero si quisiera y tengo los permisos, podría acceder a ese valor y genero esa vista, ¿sí? Esa es una relación virtual. Después tenemos las instantáneas, que es snapshot, que es como el vocablo en inglés para la palabra fotografía, ¿sí? Que es una relación derivada con nombre, pero son reales, ¿sí? Están representadas no solo por la definición en términos de otras relaciones con nombre, sino también por sus propios datos almacenados. Ya esto también lo vamos a ver más adelante. Después, otro tipo de relación es el resultado de consultas, que pueden tener nombre o no, ¿sí? Según, si yo tengo que hacer una consulta todos los días de algún dato, puede ser que yo ya genere esa consulta, le ponga un nombre, ¿sí? Supongamos consulta diaria, y simplemente ejecute consulta diaria todos los días para que me arroje un determinado resultado. Si yo tengo que hacer una consulta muy de vez en cuando, lo más probable es que escriba la consulta, la ejecute, tome el resultado y me deshaga de esa sentencia, porque no tiene mucho sentido almacenarla. Y después tenemos las relaciones temporales, que es una relación con nombre que se destruye, por ejemplo, al terminar una sesión activa, ¿sí? Si yo tengo que hacer una consulta, tengo que trabajar sobre una consulta, sobre una base, haciendo una serie de consultas durante un día, bueno, genero eso, ¿sí? Esa relación temporal, y una vez que termina mi sesión, me deshago de ella. ¿Para qué? Para que no me ocupe lugar. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno maneja una base de datos, ustedes cuando están en su computadora, quizás ahora ustedes no lo perciban, pero ¿por qué? Porque si quieren escuchar un disco lo pueden escuchar a través de YouTube o de Spotify, Deezer o la plataforma que utilicen. Pero hace muchos años, cuando el acceso a Internet por ahí no era tan popular, se solía bajar música, ¿sí? Se bajaban los MP3 y los almacenabas en tu disco. Entonces llegaba un momento que tu disco se quedaba sin espacio, porque bajabas fotos, porque bajabas películas, discos, ¿sí? Entonces ustedes bajaban información sin fijarse. Ahora, cuando yo tengo una base de datos, eso cambia. ¿Por qué? Porque yo digo, yo tengo un espacio de un disco de, supongamos, 1 tera, ok, yo le voy a destinar a esta base de datos no más de 1 giga, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una manera también de controlar que el tamaño de la base de datos no se dispare. A menos que esté trabajando, ya le digo, en empresas que tienen montones de consultas o montones de movimientos constantemente, no tiene mucho sentido, limitar eso, porque va a crecer de manera exponencial. Pero si yo tengo una pequeña base de datos que no quiero que me lleve más de determinada cantidad de gigas dentro de mi espacio en disco, digo, bueno, ok,
voy a disponer de esta base de datos y le voy a dar tanto espacio. De esta manera también me aseguro que el backup se realice todos los días, ¿sí? Porque si no va a ocupar más de 1 giga, yo me aseguro que tengo espacio para hacer ese backup. Si de repente un día quiero realizar una, no sé, quiero insertar datos en la base y me dice, mira que ya no tenés más espacio, bueno, tengo que ver ahí qué fue lo que pasó, que de repente el tamaño de la base de datos creció tanto que no puedo almacenar más datos. Ahí accedo al log de auditoría y me fijo. De repente, no sé, se hizo mal un backup, mucha gente metió datos de manera indiscriminada, se olvidaron de borrar procedimientos, se olvidaron de hacer lo que fuera. Bueno, todo eso me ocupó lugar. La auditoría me va a permitir ver si esos datos son necesarios o no, y yo ahí decido como gestor de la base de datos si los borro o no. Bien. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto que vimos hasta ahora? Diga, no hay preguntas boludas. Diga. Mm, sí, sí. Mm. Es más un repositorio que una base de datos. Pensalo de esta manera. Yo ahora en este momento estoy viendo una serie en Netflix, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene un sistema como Netflix o cualquier otro, ¿no? De esos que te venden streaming. Vos decís, estoy viendo tal serie, vi 3 capítulos y medio, porque no llegué a terminar. Bien, lo que ellos almacenan en una base de datos es básicamente tu nombre de usuario, ¿sí? Te lo voy a hacer súper corto. Almacenan cualquier cantidad de datos, pero van a notar que Jonathan Quiroga ayer a la 1 de la mañana vio hasta el 3er capítulo de la serie tal y llegó al minuto 30:11, ¿sí? O sea, lo que ellos van a estar almacenando en una base de datos es como un puntero que va a decir, cuando Jonathan hoy vuelva, no sé, de la facultad o de trabajar, de lo que fuera, o retome la serie que está viendo, ¿qué va a hacer? Va a ir a esa base de datos y le va a decir, tenés que acceder a esta serie a tal punto de la serie. ¿Sí? Porque no es que por cada usuario tienen replicadas todas las series en todas las películas. Estamos hablando igual de un sistema monstruoso, ¿sí? Bueno, imagínate que, nada, no es como un cine, que cada sala tiene su película, su rollo, ¿sí? Sino que tiene un archivo en digital al que vos accedes, ¿sí? Pero no exactamente, exactamente. Claro, sí. Después vas a tener otros tipos de datos, otras bases de datos, digamos. No sé si son en sí bases de datos, son repositorios de archivos. Ponerle Facebook, Instagram y todo eso. No podemos decir que la base de datos sean los reels, los videos, las fotos, ¿sí? Esos son repositorios están en storage,
¿sí? Que son servidores donde se guardan datos directamente, ¿sí? Archivos, y lo que vos tenés es un puntero que te lleva a ese archivo. Que después haya servidores los que se llaman fríos y calientes, es otra cosa, ¿sí? No sé si escucharon hablar de eso, pero lo más probable es que si yo subo una foto a Instagram, no tenga más de 3 likes, ¿sí? Ahora, si sube una foto Messi, y no va a bajar de los 3 millones de likes, ¿sí? Entonces, la foto en la que está Messi, no sé, con la Copa del Mundo, tomando mate, lo que fuera, va a estar en un servidor que se llama caliente. Quiere decir que son servidores a los que se va a acceder de manera más continua que un servidor donde tiene una foto de un pelado loser que vive en Bernal, ¿entendés? Entonces, esa es la diferencia. Pero lo que sí tienen en otro lado es una base de datos donde dicen, che, ¿dónde está almacenada la foto del profe de base de datos? Y está almacenada en tal servidor, en el medio tiene una, ¿cómo es? Una 386 en la Quiaca, ahí está guardada la foto del profe. Y la foto de Messi tomando mate con la Copa del Mundo, y la tienen en un servidor no sé, cerca del Polo Norte, y no estoy bardeando, es posta, en Siberia, donde la temperatura de los servidores es la suficiente como para que no estalle, ¿sí? Porque están en condiciones de temperatura muy, muy bajos, porque son montones de máquinas que almacenan archivos de manera constante, ¿sí? Vos pensás en una aplicación tipo Instagram, la cantidad de fotos que se suben, ¿sí? Por segundo. Entonces, son máquinas que trabajan eh, como de manera muy exigida, y ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar algo que se llama data center, ¿sí? En cualquier lugar, van a tener algo que se llama pasillo caliente y pasillo frío. El pasillo frío es el frente de la máquina, el pasillo caliente es la parte de atrás, ¿sí? Que es el calor que emana de cada máquina por medio de las fuentes, ¿sí? No solo las fuentes que manejan los racks donde van los servidores, sino las fuentes propias de los equipos. Bueno, lo mismo pasa con estos servidores. Hay lugares que están dedicados a guardar equipos a muy baja temperatura para que no, básicamente para que no se quemen. ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, no, es bestial. Es bestial. Por eso mismo, que ustedes lo van a ver también cuando empiecen a programar, digamos, en relación a una base de datos, van a tener un programita con el cual van a tener el puntero a donde van a almacenar determinado dato, ¿sí? Porque ustedes en una base de datos de MySQL no pueden guardar una foto, pero sí podés guardar, claro, sí podés guardar el link a, no sé, un repositorio donde está esa foto. ¿Sí? De hecho, hay algunas páginas o algunos formularios que por ahí no están del todo bien hechos. Me ha pasado hasta no hace mucho. Estás cargando todos tus datos y en vez de subir una foto, te dicen poné el link a donde yo puedo acceder a tu foto. No sé si les habrá pasado, pero es medio chocante, porque a ver si a esta altura estar pidiéndome eso es porque tenés una cierta limitación eh, de, de- de analista de sistema, de programador, de base de datos, ¿sí? Pero bueno,
como para que se entienda la diferencia. Bien, llegamos a la parte divertida. Vamos a hablar de ejercitación. Tenemos acá la tabla alumnos, ¿sí? Legajo, nombre, domicilio, localidad y edad. Bien, la pregunta es, ¿qué cardinalidad tiene esta relación? Relación se refiere a entidad, ¿sí? Patricio dice 6. Bien, ¿por qué? Si tienen micrófono, pueden abrir el micrófono y responder sin problema, ¿sí? Porque son las columnas que tiene. El otro dice porque son las filas. Filas. Bueno, a ver, ¿qué son las filas o las columnas? Alguien que defina el partido. Cantidad de filas. Miren, Columna de Claudio. grado de relación es la cantidad de columnas que tiene la tabla. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Esa es la relación. Y la cardinalidad es el número de filas que tiene. 1, como bien dijo Patricio, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Tengan presente bien eso. Cardinal viene de número, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después el grado de relación, recuerden que, fíjense esta pregunta que le hace acá. ¿Qué cardinalidad tiene esta relación? O sea, relación se refiere a la tabla. O sea, ¿cuántos datos tiene esta tabla? Tiene 6 datos, ¿sí? Así, 6 datos. Y ahora cuando te dice, ¿qué grado de relación? O sea, grado se refiere a la cantidad de columnas que forman parte de esa entidad. ¿Qué grado tiene? Ya lo dijimos recién. 5, exactamente, ¿sí? Dice, dicha tabla representa una entidad o una interrelación. Justifique. Los leo o los escucho, ¿eh? Siéntanse libres de responder. Es, Porque cada uno tiene número de legajo y se identifica con eso. De que es único. Se te escuchó medio cortado, Francisco. Responde nomás de vuelta. Ahí se me escucha mejor. Sí. Que es una entidad porque cada alumno tiene un legajo único. No solo está bien, ¿cómo es? Pero no solo porque tiene un legajo único, sino porque hay una relación entre todos los datos que contiene esa tabla, ¿sí? El legajo va de la mano con el nombre y el domicilio y la localidad y la edad de la persona, ¿sí? No es que me está poniendo legajo, nombre. Fíjense, esto, si yo a esta tabla le agrego un campo, no sé, que se llame nombre de la mascota, ¿es una entidad o una relación? O una interrelación. no sería interrelación ¿Por qué? porque no está relacionado con los datos que venías poniendo de la persona. A ver, si bien está relacionado porque va a ser el nombre de la mascota de quien fuera,
no es un dato realmente necesario o que yo esté, digamos, necesitando para llevar adelante el trabajo que estoy haciendo, ¿sí? Es un dato que bien podría estar en otra tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, a menos que sea obligatorio que yo todos los días o cuando arrancan las clases les pregunte a cada uno de ustedes cómo se llama su mascota, no es algo que nos impida dar clase a nosotros, ¿sí? O que a ustedes les impida anotarse en una materia. Entonces, va por ese lado, ¿sí? ¿Qué tan eh, importante es la relación que hay entre cada uno de los datos, ¿sí? Bien, Profe, disculpe una sí, pregunta. diga. Entonces, una interrelación sería como el ejemplo que hizo antes de la combinación de las dos tablas. Justamente a eso iba, mirá. Esta sí es una interrelación. ¿Por qué? Porque estoy hablando de el número de proveedor y el número de producto, ¿sí? De hecho, habíamos acordado que esta era una clave primaria compuesta, ¿sí? Porque tiene elementos de otros dos datos, de otras dos tablas, de otras dos entidades. Por un lado, tengo los números de proveedores con todos sus datos y por otro lado tengo los números de producto con todos sus datos. Esta tabla lo que hace es un merge, ¿sí? De esas dos tablas, suponiendo que yo tengo que calcular cuál es el stock que tengo disponible. Bueno, hago una interrelación entre la tabla de proveedores y la tabla de productos, ¿sí? Y después acá, pum, calculo cuánto tengo disponible, ¿sí? Bien, ejercicio número 2. Tenemos acá la tabla 1. Dice legajo, materia, nota. Dice definir el dominio para la columna nota. Y ahí los quiero ver porque ese dominio, bueno, tiene una longitud de un dígito. ¿Y qué rango puede tener? O sea que vos más de 9 no te puedes sacar. Y si ponen responden todo bien en el examen, ¿qué nota me van a pedir? Bien, entonces, ¿cuál sería el dominio de exactamente? Es de 1 a 10, ¿sí? Eh, Patricio, ojo con el 0, ¿sí? Porque es re feo el 0. Igual no nos dejan poner 0, tenemos que poner desaprobado. A quien no aprueba, le ponemos desaprobado. Pero imagínate que hay universidades que ya no me dejan corregir en rojo. Ya con eso les digo todo. Bueno, a ver. Y después tenemos colocar un nombre técnico a la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense cómo se llama la tabla en este caso. ¿Cómo se llama la entidad? Tabla 1. Exactamente, tabla 1. Ahora, dice, colocar un nombre técnico a la relación. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes qué me dicen? A ver, ¿esto es una relación base o una interrelación? Interrelación, ¿no? Ujú. Es una interrelación, exactamente. Entonces, ¿por qué es una interrelación? Relaciona a un alumno con sus notas, sus materias y notas. Exactamente. Entonces,
puede ser, y de hecho es lo más probable, que tengamos una tabla que sea alumnos, que tenga los datos del alumno, ¿sí? Que, como vimos acá, tenga el legajo, el nombre, domicilio, localidad, edad, ¿sí? Y por otro lado, puede ser que tengamos también una tabla que sea materias, ¿sí? Supongamos que cada materia tenga un código, que tenga un profesor asociado, un curso asociado, ¿sí? Entonces, recuerda un poco lo que habíamos hablado, que con respecto al nombre que tiene que tener la tabla, tiene que tener la particularidad de ser un nombre que me permite identificar claramente a qué me estoy refiriendo con la tabla, ¿sí? Si yo a esta tabla le pongo tabla 1, puede tener cualquier dato, cualquier dato. Entonces yo tengo que tener un nombre de tabla que me permite identificarla de manera tal que los datos que yo voy a tener ahí son unívocos, ¿sí? Fíjense acá que habíamos puesto, volvemos a esto. Tenemos una tabla que es proveedores. ¿Qué datos voy a tener en esa tabla? Y los datos de los proveedores. En la tabla productos, ¿qué me puedo llegar a encontrar? Todos los discos que grabó Gardel, y no, voy a tener los nombres de los productos que tengo. Esta tabla, que es una interrelación, tiene un nombre que podría quizás estar un poquito más prolijo. En este caso es prod, pero me sirve, así con lo limitado que es, me sirve para identificar que es una tabla que va a tener los números de proveedores y los productos que venden cada uno, ¿sí? Entonces, acá me está pidiendo un nombre técnico para esta tabla, que lo que tiene esta tabla es legajo, materia y nota, ¿sí? A ver, el nombre de la tabla no sería alummat o alumno notas. Bueno, lo más probable es que sea, sí, o alumno notas, legajo notas, ¿sí? Tiene que ser un nombre de tabla que si yo voy a acceder, yo ya de movida sé qué es lo que voy a obtener en esa tabla, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el mismo nombre o el nombre acotado de las otras dos tablas anteriores, sino que por lo menos me dé una idea de qué tipo de información puedo llegar a obtener cuando acceda ahí, ¿sí? Bueno, ahí Fernando pone calificaciones. No está mal ese dato, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es lo único que te puedo marcar? Que si yo pongo el nombre calificaciones, a mí me va a dar la idea también de que no es una interrelación, sino que es una tabla, es una entidad pura, ¿sí? Entonces, si vos le pones otro nombre, como para decir legajo calificaciones, ahí ya está. Yo ya entiendo que tenés los datos de de la tabla alumnos por un lado y de la tabla materias por otro lado. Ahora me dice, Tiziano pregunta, yo tengo una duda, entonces, una tabla es interrelación cuando se complementan dos tablas con información diferentes, exactamente, ¿sí? Vos tenés una relación cuando es una tabla que habíamos dicho que todos los atributos de la tabla se relacionan de manera directa, ¿sí?
Y cuando tenemos una interrelación, quiere decir que estamos trabajando con 2 o 3 tablas, ¿sí? De manera conjunta en una tercera, ¿sí? Los datos de mejor dicho, de 2 tablas o más, confluyen en una tercera tabla. Interrelación. A, a, a una entidad real, lo que pasa es lo siguiente, vos decís, calificaciones primer parcial no necesariamente va a ser algo que vos puedas, que vos necesites ver, ¿cómo decirlo? No va a ser un dato que vos necesites por ahí a lo largo de toda tu carrera, ¿sí? Acordate que habíamos hablado de que la información tiene que tratar de no repetirse, ¿sí? Y tiene que guardarse de manera tal que no nos complique a nosotros la existencia. Lo más práctico que es algo que vas a mantener a lo largo de toda la cursada, que va a ser tu legajo, tu nombre, tu dirección, que por ahí te puedes mudar, pero eso se cambia el dato, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Estos datos se pueden cambiar, esto de hecho se puede configurar como para que se actualice a medida que vos vas cumpliendo años, pero cuando vos haces una tabla que sea calificaciones primer parcial, ¿cuántas veces lo vas a usar? La voy a usar hasta que llegue el segundo parcial, ¿sí? Y ahí ya tengo que crear otra tabla que sea calificaciones segundo parcial. Y para poder ver si promocionó la materia, tendría que hacer una tercera tabla que sea promedio. Y si el promedio no te da, tengo que hacer una cuarta tabla que sea recuperatorio primer parcial, recuperatorio segundo parcial. Y recién Profe, ahí, sí, una consulta. Tal vez dame un segundo que termino perdón, de ok. decirle esto. Y a su vez, una vez que termino de tener esas 5 tablas, hago una más que diga promedio final después de recuperatorios y después de los parciales. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es reducir al mínimo posible la cantidad de información de la cual dispongo. ¿Por qué? Porque lo que nos permite en sí la base de datos es decir, tengo la tabla de alumnos, tengo la tabla calificaciones, por otro lado, hago la unión o hago la interrelación entre esas 2 tablas y ya está. ¿Sí? Vos podés tener la tabla calificaciones que te guarde las notas del primer parcial, segundo, recuperatorio del primero, recuperatorio del segundo y promedio final. ¿Se entiende a lo que voy? Yo después, claro, exactamente, esta interrelación que ustedes ven acá, yo simplemente puedo en determinados momentos llamar a legajo, materia y nota, lo que ahí figura como nota, puede ser la nota del promedio final de la materia. Entonces, te ahorrás estar generando datos constantemente, ¿sí? Ya, a ver, igualmente esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia y les va a quedar más claro. Esto es simplemente un breve ejercicio como para, ¿cómo es? Como para afianzar lo que aprendimos durante la clase, ¿sí? Pero van a ir viendo a medida que pasa la materia, que vamos a ir eh, viendo ejemplos de cada cosa, como para que no
no les quede en el tintero, ¿sí? Sí, 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 eso les prometo que lo vamos a ver. Mateo, querías hacer una pregunta. Sí, te quería preguntar si una tabla puede ser una relación, una interrelación y una entidad a la vez, o es imposible. No, no es que sea imposible, pero lo que vamos a ir viendo también es que cuando ustedes generen una tabla, ¿sí? O imagínate lo siguiente. Yo te digo, hace una, o sea, armá una tabla, armá un formulario donde vos necesites cargar datos de usuarios. Si vos empezás a cargar datos, lo más probable es que necesites, no sé, nombre, documento, dirección, mail, ¿sí? Como dato principal. ¿Querés poner género, sexo? Perfecto. Ahora, cuando estás inscribiendo, no sé, a alguien para la facultad. Ahora, si yo te digo, bueno, ahora yo necesito que me agregues, si tienen Instagram, redes sociales, Twitter, si tienen auto, qué marca de auto manejan, si tienen mascota, si a esa mascota qué marca de comida le compran, qué cuaderno usan, qué marca de cuaderno usan para venir a la facultad. Si yo tengo que poner todos esos datos dentro de una misma tabla, eh, la tabla se me hace súper extensa, difícil de manejar y dependiendo, que esto también ya lo vamos a ir viendo, dependiendo de si para mí es obligatorio poner un dato o no, por ahí estoy cargando toda una fila con el nombre de Mateo, que vive en tal calle, no sé, estudia tal carrera, y empiezo a completar todos esos datos y vos me decís, no, no uso redes sociales. Y para mí, el meter el dato de la red social era obligatorio, bueno, toda esa fila yo no la puedo guardar, ¿sí? Por eso se utilizan diferentes tablas que, si no me equivoco, esto lo vemos bien en detalle, creo que sí, en la segunda parte de la materia, cuando vamos a ver lo que es normalización, digamos, cómo se genera una tabla de manera que no haya redundancia de datos y se pueda acceder de manera flexible por medio de una tabla a obtener otro dato tuyo en otra tabla, bueno, esto es un recorrido que no es fácil, ¿sí? Pero viste el ejemplo que yo les había dado al principio, que si quieren obtener el nombre de mi esposa, por ahí el nombre de mi esposa no lo tienen en el mismo lugar donde tienen el dato de cómo me llamo yo y mi número de teléfono y mi mail. Van a acceder al dato de mi esposa que está en otra tabla, que por ahí no se utiliza tanto y que no se va a capear de manera tan frecuente, pero el dato va a estar, van a poder acceder a ese dato. Ah, o sea, se hacen tablas de acuerdo a la prioridad de información que se necesite en el Más claro no lo obtener. pudiste haber dicho, Ok. es eso, ¿sí? Yo voy a tener los datos de los alumnos, yo necesito esto, básicamente. Y es más, te diría ni siquiera la edad, el mail. Y ya está, no me interesa la edad que tengan, a menos que sea por alguna estadística. Entonces, una vez que tengo esos datos, yo después puedo generar otras tablas secundarias en las cuales guardo datos que son extra. ¿Cómo puedo acceder a esos datos? Y por medio de tu número de legajo. Vos me das tu número de legajo y yo puedo saber si vos tenés mascota, tenés perro, qué tipo de cuaderno usás, ¿sí? Y ahí sí voy a crear una interrelación. Cuando alguien venga y me diga, che, quiero saber
¿cuántos de tus alumnos tienen mascota? Bueno, para que te haga una base de datos, te hago una tablita en la que tengo el legajo, nombre y si tiene mascota o no. ¿Se entiende? Sí. Bueno, muy bien. Y por último, indicar cuál o cuáles campos pueden identificar a la fila unívocamente. Unívocamente quiere decir que no hay lugar a la equivocación, ¿sí? Que no hay duda sobre lo que yo estoy diciendo. Siempre referido a esta tabla, ¿sí? Serían legajo y materia. Son dos exactamente. Ahí como respondió Tomás. Acá lo que estaríamos encontrando en esta interrelación es una clave primaria compuesta. La clave primaria compuesta sería legajo materia. ¿Sí? Porque si bien los legajos se repiten, las materias no. O sea, se repiten sí las materias, pero la combinación de legajo y materia no se repite. Perdón, profe. Sí, Entonces, para que haya una interrelación, tienen que haber dos tablas que sean de, ¿cómo era? Entidad. exactamente. Sí. Ah, ok. Ok. A ver, y para que exista esa interrelación, tiene que haber algo que, ¿cómo decirlo? Yo pueda tomar de cada tabla un dato, el cual me permita unirlos, ¿sí? Permiso. Vuelvo acá para que quede bien claro. Yo tenemos acá la tabla proveedores, que tiene un número de proveedor, ¿sí? Por otro lado tengo la tabla productos, que es el número de producto. O sea, estas dos tablas tienen una clave primaria. En ese caso es número, en este caso es número de producto. ¿Sí? Ahora, fíjense, esta tercera tabla, que es la interrelación, ¿cómo se genera esta interrelación? Básicamente utilizando las claves primarias de las otras dos tablas. El número de proveedor y el número de producto. ¿Sí? De esa manera yo puedo llegar a generar una interrelación que me traiga los datos de una tabla y los datos de otra. ¿Sí? Sí, ahí sí. Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno. Muy bien. Bueno, por el día de hoy terminamos. ¿Sí? Acá ya terminamos con la ejercitación. La semana que viene arrancamos con unidad 3, que es definición de datos. ¿Sí? Que es como crear los objetos de la base. Bien. Si tienen tiempo y tienen ganas, léanlo antes para poder venir con preguntas a la clase, ¿sí? Si no, lo vamos viendo, no se hagan problema por eso. ¿Bien? Sí. Sí, les tengo que... ¿Cómo es? Les tengo que tomar, sí. Sí, pero les voy tomando lista yo y, ¿cómo es? A medida que los voy nombrando, se puedan ir retirando, ¿sí? Un cachito. Bueno, Lucas Facundo Allende,